Queridas hermanas y hermanos, un nuevo mes, el mes de octubre dedicado precisamente a Nuestra Señora del Rosario, y un mes en el que el Rosario nos puede precisamente acercar más a Dios y también ayudar a que nuestra oración a través de esta sencilla forma de orar que es el Rosario ayude a los más pecadores a que se acerquen a Cristo y a través de Él a nuestro Padre amoroso. Recordemos que tanto en Fátima como en Lourdes, la Santísima Virgen María nos recuerda que el rosario es un arma importante para lograr la conversión de los pecadores. Ya desde ahora los invito a que en forma individual o en forma de pareja o a través de la familia puedan rezar, aunque sea por lo menos una vez el rosario en este mes. Claro que si hay más veces, muchísimo mejor. Gracias a Dios por este mes que estamos iniciando. Para iniciar nuestra reflexión de hoy, quisiera recordar aquella historia que habla de un hombre que desde joven vivía como monje en el desierto, en oración y penitencia, al que todos consideraban un santo. Y al mismo tiempo, en una ciudad no muy lejana del desierto, vivía una mujer que, por sus acciones, era considerada la peor de las pecadoras. En cierta ocasión, el monje escuchó hablar de aquella mujer y decidió ir a buscarla a la ciudad para que cambiara y se hiciera más espiritual. Curiosamente, también la pecadora escuchó hablar del monje y decidió ir a buscarlo al desierto. Pensaba, qué tonto, está echando a perder su vida ya encerrado. Con estas intenciones, las dos personas, el monje y la prostituta, se encontraron a mitad del camino y se pusieron a conversar y a discutir durante varios días. Una y otro expusieron sus razones. El monje le hizo ver lo bueno de la vida espiritual y trató de convencerla para que renunciara a la vida mundana, y la mujer le habló de lo agradable de los placeres de la vida, de las comilonas, de cómo el licor puede quitar las inhibiciones, de los placeres, de las relaciones sexuales sin control y de todo lo que a ella le hacía feliz. Cada uno utilizó las mejores palabras y ejemplos para tratar de convencer al otro, y aunque parezca increíble, lo lograron. ¿Qué pasó? La mujer dejó la ciudad y decidió vivir en el desierto, donde finalmente murió como una santa. En cambio, el monje se fue a vivir a la ciudad, donde se dejó llevar por todo tipo de tentaciones, placeres y excesos, hasta que finalmente murió como el peor de los pecadores. ¿Qué nos enseña esta historia? Que no basta haber tomado una decisión en la vida para que ésta sea para siempre. Que en un momento determinado podemos decirle a algo sí, pero ese sí puede cambiar en cualquier momento por un no. Y al revés, que en cualquier momento podemos decir no y en cualquier momento cambiarlo por un sí. Dicho de otra manera, siempre hay la posibilidad de arrepentirse, y arrepentimiento no solo significa arrepentirse del mal hecho o vivido para comenzar a vivir bien. Hay quienes también se arrepienten de haber vivido bien, de haber vivido los valores, y eligen después iniciar una vida de maldad, inmoralidad, delincuencia y destrucción. Por eso, Cristo utiliza la historia de los dos hijos el día de hoy para hablarnos del arrepentimiento y de la consecuencia del mismo. Nos habla de los dos hijos. Uno dijo sí, pero su comportamiento fue el de un no. Mientras que el otro dijo no, pero su comportamiento lo llevó más a un sí. La parábola también nos enseña que es muy fácil comprometerse con las palabras, pero no cumplir con las acciones, y viceversa. Quizás nuestras palabras no hablen de compromiso, pero nuestras acciones demuestran que sí somos solidarios y comprometidos. La parábola nos habla también de la importancia de la reflexión, porque sin reflexión podemos hablar solo por hablar, dejarnos llevar por malos estados de ánimo
o bien prometer cosas que no vamos a cumplir solo por quedar bien. También nos hace poner en riesgo la seriedad de nuestra palabra. Pero más allá de estas ideas, las palabras de Cristo van dirigidas especialmente a quienes inicialmente se habían comprometido a ser fieles con Dios. Especialmente las palabras de Jesús estaban dirigidas a los del grupo del Sanedrín, que eran los ancianos del pueblo judío, a los del grupo de sacerdotes, a los que se consideraban muy buenos rabinos o maestros, a los que se consideraban puros, perfectos, pero que no tenían una verdadera espiritualidad y solo vivían de una aparente fe. Más aún, Jesús se dirige a todo el pueblo judío para recordarle a este pueblo que ellos, los miembros del pueblo judío, fueron los primeros en ser llamados a la salvación, a la que inicialmente dijeron sí, pero después con sus infidelidades a Dios, mostraron un no, un rechazo a la salvación. En cambio, aquellos a quienes los judíos consideraban la vergüenza, la basura, los pecadores, parecían haberle dicho primero no a Dios y, sin embargo, con su sincero arrepentimiento, habían aceptado la invitación de unirse a Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso Cristo les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto los milagros que he hecho y escuchado las palabras del Evangelio que he proclamado, se han arrepentido ni han creído. Con esto nos queda claro que el primer hijo de la parábola que hemos escuchado hoy representa a los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los conocedores de las Escrituras, los exploradores de todas las minucias de la ley. Aparentemente, la vida de estas personas era un sí a Dios, pero ni su mente ni su corazón cambiaron, ni se transformaron ante el mensaje de Jesús. Para ellos, Jesús era una decepción, no era su Mesías. En cambio, el segundo hijo representa a los recaudadores de impuestos y las prostitutas, a la gente sencilla y sin pretensiones intelectuales que por su vida aparentemente eran un no a Dios, pero ellos se abrieron a la palabra de Jesús. Y si somos sinceros, para la mayoría de la gente, la primera reacción es decirle no al Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque es difícil cargar con la cruz, es difícil amar a los enemigos, es difícil perdonar siempre, es difícil orar por los que nos persiguen, es difícil hacer siempre el bien. Sin embargo, ante el mundo de la violencia, de personas con hambre, de injusticia, de corrupción, de marginación a muchos, el Evangelio nos invita a transformar el mundo y a vivir en el sí a Jesucristo, en una obediencia no de palabras, sino una obediencia en obras, en acción. Si decimos sí a Dios, amor, debemos decir no al rechazo a los hermanos, no al rechazo de los que no nos caen bien. Si decimos sí al perdón ofrecido en la cruz, debemos decir no al deseo de venganza. Si decimos sí al Dios de la vida, debemos decir no a todo lo que mata la vida y la verdadera felicidad. Si decimos sí a la invitación que Dios nos hace a trabajar en su iglesia, debemos decir no a la pereza, a la comodidad y a la haraganería. Si decimos sí a todo lo que engendra paz y alegría, debemos decir no a todo lo que destruye la paz y divide a los hombres. Si decimos sí al amor en el matrimonio, debemos decir no a las aventuras extramatrimoniales. Por eso, San Pablo dice que Jesús es el hombre del sí. Sí y no son dos palabras muy poderosas e importantes en nuestra vida y en toda decisión. Dios siempre dice sí a sus hijos,
a todos. Por eso en este domingo se nos invita a decirle sí a Dios y a ser coherentes con ese sí en toda nuestra vida. Y el pecador también tiene ese privilegio, convertirse y poder convertir y cambiar su no a Dios en un sí. Finalmente, tendríamos que tener una última reflexión. El arrepentimiento es importante, pero ¿cómo viene el arrepentimiento? De la reflexión. ¿Cómo es que el hijo que le dice no al papá se convierte? Seguramente porque gracias a la reflexión piensa, ¿merece mi papá esa respuesta? ¿Estoy respondiendo adecuadamente a este ser que me ha dado todo? ¿Es correcto responder en forma injusta, en forma egoísta a quien me ha tratado siempre con amor y con respeto? Precisamente esta parte es la que tenemos que también analizar y preguntarnos, bueno, a Dios le tenemos que decir sí, pero también a esa persona que nos dice, a ver hijo, ayúdame a traer las tortillas, a ver esposo, platica con tu hija, con tu hijo, a ver hermano, trata de hacer esto y pensar, porque muchas veces le decimos no al papá, no a la mamá, no a la pareja, no a los hijos, y teníamos que decir, ¿realmente merece mi hijo esta respuesta? ¿Mi pareja? ¿Mi hermano? ¿Mi mejor amigo? ¡Ay! Entonces cuando reflexionamos, el corazón se nos apachurra y decimos, ¡ay, qué sinvergüenza, qué desgraciado soy al responder en esta forma egoísta! Y entonces decimos, mejor no le digo no, y ahora sí le digo sí. Como tenemos que decirle también a nuestro Padre amoroso, que siempre nos trata de la mejor manera y nos invita a hacerlo de la misma forma.